Amor. Listo, vamos a dar inicio entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del En Espíritu nombre del Santo. Padre, del Hijo, Amén. del Espíritu Santo. Dios te Amén. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Hijo, bendita eres entre bendita todas tú las eres entre mujeres todas y las bendito es el mujeres, fruto de bendito tu es el vientre, fruto de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre María, de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como como era era en en el el principio, es principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado Pecado concebida. concebida Del Padre, del Hijo, del Espíritu por el Padre, Santo. del Hijo Amén. y del Espíritu Bueno, el Santo. día de hoy nosotros ya vamos a dar inicio con los padres de la iglesia en cuanto tal. Y es muy importante entender que de que Jesús, digamos, asciende, ¿no? Al cielo, que está en la derecha del Padre, pero también está obrando, ¿no? A través de sus apóstoles, confirmando su predicación por medio de los milagros que realizan. Durante este periodo, más o menos de 50 años, dijimos, no hay como tal un canon establecido. O sea, no hay lo que hoy llamamos nosotros un Nuevo Testamento. Están ante todo las llamadas testimonia. Testimonia hacía referencia a tradiciones orales que remitían de manera directa a las enseñanzas transmitidas de manera directa y oral por los apóstoles. También es cierto que empezaban por ahí, ¿no? A circular, a darse a conocer algunos evangelios, pero no están conjugados, no están reunidos y tampoco se ha establecido una clave. Por eso es que, ¿no? En esos tres documentos que nosotros ya estudiamos, la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, ¿no? La Didache y la carta o la epístola del pseudo Bernabé, vemos cómo hay elementos que en efecto remiten pues de manera directa a una tradición oral, pero no hay como tal un canon establecido. Hay referencias, o sea, se nota que muchas de estas primeras comunidades escucharon a lo mejor algunos segmentos o algunas narraciones contenidas en alguno de los evangelios, ya fuera Marcos, Lucas, Mateo, Juan, pero no está como tal todavía constituido, digamos, como una fuente de referencia. Y vimos cómo es interesante, ¿no? Estos tres documentos son interesantes porque en el primero se nota todavía este apego directo a la tradición judía. No obstante, el cierre o esa bendición, ¿no? En el nombre de Jesucristo es lo que va a abrir un cambio fundamental. En la Dida G se empieza a tomar más distancia, ¿no? Se empiezan a perfilar o a destacar elementos que propiamente serán cristianos y ya en la epístola del pseudo Bernabé ya se busca tomar una distancia con respecto al judaísmo en cuanto tal. Digamos que el cristianismo está buscando obtener una identidad propia, ¿no? Que la posee, pero que tiene ciertamente que desarrollarla y descubrirla. Bueno, el primer padre de la iglesia del que se tiene noticia, digamos, aquel pues del cual se conoce por lo menos una carta, es San Clemente de Roma, también conocido como Clemente Romano. Es el primer padre de la iglesia del cual se tiene una noticia, una referencia y efectivamente una carta, un escrito suyo auténtico, la llamada carta a los Corintios. Es el único escrito fidedigno que tenemos de un autor cristiano que ha firmado este documento, Clemente de Roma. Hay otro texto que se conoce como la segunda carta de Clemente o del pseudo Clemente, ¿no? Mucho tiempo se consideró obra de San Clemente de Roma, pero ahora ya se ha llegado con los estudios y los avances adquiridos a la conclusión de que no es precisamente de este autor, aunque tiene una influencia. Seguramente alguien que conocía el escrito de Clemente o la predicación de Clemente y la puso por escrito. Bien, entonces tenemos ya el día de hoy a San Clemente de Roma y su carta a los Corintios.
Recuerden que esta referencia, ¿no? Carta a los Corintios, carta a los Romanos, se refieren a esas comunidades de discípulos de Cristo que ya han empezado a tomar forma en esos lugares particulares. Por eso yo les había, ¿no? Comentado en una ocasión que investigaran, y estoy seguro que lo hicieron, en relación a las llamadas 7 primeras iglesias, que son como las 7, digamos, primeras comunidades, ¿no? Que van a ir tomando forma. Y curiosamente, de San Clemente de Roma como tal, no se sabe mucho de su vida. Son prácticamente, ¿no? Muy pocos los datos que se tienen sobre su persona. Son pocos, pero son importantes. El primero de ellos, y sí se puede afirmar prácticamente con seguridad, es que Clemente de Roma fue el tercer sucesor de Pedro. El primer obispo, el primer obispo de Roma fue Pedro. El segundo, si mal no recuerdo, si ustedes lo investigan, me corrigen, me parece que el segundo fue Cleto o Anacleto y el tercero fue Clemente. Porque el que funda el obispado en Roma, en cuanto tal, es Pedro. Y se sabe por las referencias que, por ejemplo, un Ireneo de León y otras fuentes han precisamente mencionado. O sea, hoy diríamos que fue el tercer papa, el tercer sucesor de Pedro. Eso sí se puede afirmar. El segundo dato, que sí también se puede afirmar, es que estuvo en contacto directo con los apóstoles que pusieron precisamente los cimientos de la iglesia de Roma, es decir, Pedro y Pablo, ambos los conoció. Con los dos tuvo contacto. Con los dos, pues, ¿no? Tuvo de alguna manera una cercanía. Y otro dato, este no es tan preciso, pero ciertamente se puede señalar, es que Clemente murió poco tiempo después de escribir esta carta, que es la que vamos a estudiar. O sea, en el año 99 o 100, que significa que entonces Clemente de Roma es un padre de la iglesia del siglo I. Esto significa que aproximadamente en el año 90-95 después de Cristo, Clemente, ya siendo obispo de Roma, el tercer sucesor de Pedro, escribe esta carta y la dirige precisamente a esta comunidad. Y es todo lo que se puede afirmar. No hay más. Sí, Elizabeth, aunque, exacto, aunque cause sorpresa. Sí, no hay más. O sea, que se puede afirmar con certeza. No. ¿Qué pasó, Elizabeth? Quería preguntar, profesor, ¿por qué, aunque no tengo conocimiento de esta carta, por qué no aparece en el Nuevo Testamento esta carta de San Clemente de Roma, como si aparecen las cartas de Pablo? Ok, porque no es considerado uno de los 12. Por eso. O sea, las cartas apostólicas de Pedro, de Judas, es decir, de Judas Tadeo, de Juan, de Santiago, hacen referencia a los apóstoles primeros, es decir, a estos 12. Y Pablo, porque es un apóstol constituido por el propio Jesucristo. Por eso. Por eso se van a considerar los textos canónicos. Mientras que escritos como los que ya vimos y, sobre todo, los escritos patrísticos, comenzando por la carta de Clemente de Roma, van a ser considerados parte de la tradición del desarrollo o del contenido del anuncio evangélico, que remite pues a los apóstoles. Es por eso, porque al final Clemente de Roma pertenece a una generación diferente a la de los apóstoles. Pero lo importante es que él tuvo un contacto directo con Pedro y Pablo, o sea, los conoció, los trató
y se mantiene dentro de lo que hoy llamamos la sucesión apostólica. O sea, va a formar parte, pues, de la ortodoxia. ¿Vale? ¿Sí? Si en algún momento, por favor, les insisto, ¿no? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Adelante, para eso estamos aquí, para comentar no tanto como una clase formal, sino lo que les he insistido, que me gustaría en este grupo, más una especie de conversatorio, ¿no? Donde se van exponiendo temas y nosotros también nos vamos enriqueciendo mutuamente. Bien, si destacamos, antes de entrar puntualmente al texto, no lo ven, pero aquí está Clemente de Roma, no creo que no se ve, no, Clemente de Roma, Cartalos, por ahí, ¿no? De las ediciones estas de Patrística de Ciudad Nueva, ¿no? Una editorial carísima, pero buenísima porque es la única que realmente maneja a los padres de la iglesia en la versión bilingüe, es decir, coloca el texto original y la traducción con un buen aparato crítico. Si vemos primero un esbozo general del texto, hay elementos que vale la pena tener en cuenta. El primero es que en este escrito, en esta carta de Clemente de Roma, hay dos corrientes presentes que no están en conflicto. La corriente helénica, entiéndase por ello, ¿no? El planteamiento griego y la corriente judía, que son los dos elementos. Olivia, bienvenida. ¿No? Que son los dos elementos con los cuales el cristianismo indudablemente tiene contacto. ¿Por qué? Porque de el mundo hebreo ha emergido el Salvador. Y para comprender, pues, a Cristo, hay que comprender la escritura hebrea. Pero el mundo puntual en el cual se desenvuelve en términos sociales y culturales, ¿no? Se desenvuelven las primeras comunidades eclesiales, es el mundo intelectual de Grecia, es el mundo helénico, es la cultura griega, sin excluir también la cultura romana. Pero digamos que su fuente primaria es el judaísmo y su fuente de experiencia de vida, su ambiente cultural, es lo que se conoce como helenismo. Vamos, el mundo griego. Lo que llama la atención en Clemente es que estas dos corrientes no se rechazan, incluso se asumen en una coexistencia pacífica. O sea, en Clemente no hay un objetivo claro de disputa ni a favor ni en contra. Se les reconoce y no se les confronta. ¿Vale? Este es un elemento importante. El segundo elemento es que, y lo vamos a ver, Clemente de Roma, como los posteriores padres de la Iglesia, son verdaderos conocedores y amantes de la Escritura. Recuerden que en estos momentos, cuando se habla de Escritura, se está hablando del Antiguo Testamento. Conocen el Antiguo Testamento, lo han meditado. Y gracias a el anuncio apostólico, gracias a Cristo, han ido desvelando poco a poco su sentido profundo. Por eso, algo muy característico de la patrística es que se retoman citas, fragmentos, a veces párrafos muy largos del Antiguo Testamento y se les empieza a leer a la luz de Cristo. Se retoma pues la escritura y se le dimensiona o se le adjudica su respectiva plenitud a partir de Cristo. Ese también va a ser otro elemento muy presente en los padres de la iglesia. Por eso incluso habrá casos donde un padre de la iglesia cita a los profetas, cita el Deuteronomio, cita el Levítico, ¿no? Grandes párrafos.
Y después básicamente lo que dirá es, esto se dijo para que comprendiéramos esto de Cristo, o esto para señalar a Cristo. Empiezan pues, ¿no? A reconocer en la escritura, entiéndase, el Antiguo Testamento, los primeros indicios de el Cristo que ha venido a este mundo. Ahora, cuando hablamos de escritura, en estos momentos, y ya desde tiempo antes, debemos entender que había en general dos escrituras, aunque parezca extraño. La escritura original era la escritura, la Torá, la ley escrita, era una escritura dada en hebreo, que era, digamos, la que se utilizaba en las sinagogas de las comunidades judías. Su Torá estaba dada en griego, en hebreo. No obstante, con las deportaciones y finalmente también, ¿no? Con el auge del helenismo en Alejandría, muchos judíos se habían ido a Alejandría porque era la capital cultural del mundo antiguo. Y en Alejandría justo predominaba el griego. Alejandría, ¿dónde está? ¿Alguien lo ubica? Yo soy medio tonto, para la geografía, pero ¿alguien ubica dónde está Alejandría? ¿En qué país actualmente? No, pero ya lo voy a buscar. Egipto. Creo que era donde ahora es Turquía o algo así, yo estaba Egipto. viendo, no estoy segura. Egipto. En Ah, Egipto. ok. Sí. ¿Sabes ¿Sí, no, que Edgardo? No, lo que iba a comentar de que decía Elizabeth, sí, en algún momento se consideró en el canon presentar esta carta, pero obviamente por lo que dice Marco no se tomó, pero ahí hay un artículo que menciona que fue propuesta como un canónico. Exactamente. Esto todavía no se define en los momentos en los que estamos. Y después también lo vamos a comentar. Pero bueno, decíamos, la Torá original estaba escrita en hebreo, que era la Torá del pueblo de Israel. O sea, su ley estaba escrita en hebreo. Algunas palabras, muy poquitas, en algunos profetas, se habían puesto en arameo. Y algunas frases, incluso versículos en griego, pero el idioma original del Antiguo Testamento es hebreo. Pero, ¿no? Con la dispersión de la comunidad judía, muchos decidieron, o un grupo de intelectuales, decidieron irse a Alejandría. Se llamó Alejandría por Alejandro Magno. Alejandro Magno funda esta ciudad en su honor, le llaman Alejandría por él, por Alejandro Magno. Y no olvidemos que Alejandro Magno era un gran admirador y amante de la cultura griega. Como fue el gran conquistador del mundo antiguo, impuso el griego como el idioma oficial para su respectivo imperio, el imperio macedonio. Aparte, introdujo la filosofía, exacto, en Alejandría lo deificaron, que era algo usual. Ya lo veremos también con otros padres de la iglesia, esta cuestión de los ídolos. Pero en Alejandría buscó concentrar a los intelectos más destacados. Hoy diríamos a los filósofos más sobresalientes. Reunió la mayor cantidad de escritos disponibles hasta ese momento y los juntó en la famosa Biblioteca de Alejandría, que en algún momento se quemó y se perdió todo su tesoro, ¿no? Se perdieron muchísimas obras de filósofos antiguos, de poetas, etcétera. Pero en Alejandría, el ambiente, ¿no? Cultural es el griego, es helénico. Cuando estos judíos llegan precisamente a Alejandría y pasan muchos años allá, llega un momento en el que ya no entienden el hebreo. Y entonces se les encarga a unos judíos de Jerusalén ir a Alejandría para reunirse con una versión que suena más a leyenda, con 70 sabios y traduzcan la Torá del hebreo al griego, que muchas comunidades judías ortodoxas no van a aceptar. Y es la famosa versión de los 70. No lo van a aceptar porque consideran
que si bien es cierto, a ver si se entiende lo que quiero comentar, que si bien es cierto, la traducción es correcta, no tiene el espíritu mismo del hebreo. O sea, la versión de los 70 está pensada desde el griego, no desde el hebreo. ¿Por qué menciono esto? Porque la versión de los 70 va a ser básicamente la versión del Antiguo Testamento que se utilice en las comunidades ajenas a Jerusalén y en particular en las primeras comunidades cristianas. Porque, como sigue sucediendo hasta la fecha, personas con un cierto nivel de educación y cultura dominaban el griego, pero no el hebreo. Y al momento de escribir, se escribía en griego, no en latín. El latín vendrá después. El latín solo se utilizaba en documentos oficiales y en asuntos mercantiles. Por ejemplo, cuando se hacía un edicto imperial o para redactar un testamento, se usaba el latín. Pero si uno quería escribir una carta y ser entendido por otros, se escribía en griego. Era pues, digamos, el griego era el idioma de la cultura, mientras que el latín era como un idioma mucho más, hoy diríamos, burocrático, incluso con un marcado acento jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las referencias que nosotros vamos a encontrar en los padres de la iglesia, ¿no? Precisamente remiten a esta fuente, la versión de los 70, o sea, el Antiguo Testamento traducido al griego. Y también llama la atención que en muchas ocasiones, por lo menos en algunas, el propio Clemente citará como escritura, es decir, como libro canónico, libros que de hecho no lo son. No se puede precisar con exactitud si se trata de textos apócrifos que ya existían desde antes, ¿no? O bien si se trata de testimonia, es decir, de tradiciones orales que eran ciertamente conocidas. ¿Por qué menciono este aspecto? Porque, por ejemplo, todavía en los tiempos de Clemente de Alejandría y de Roma, perdón, y todavía tiempo después, se acepta como escritura únicamente el Antiguo Testamento, en particular en su tradición griega, es decir, en la versión de los 70, pero también se conocen textos que hoy en día ya han sido, ¿no?, descritos como apócrifos, de hecho desde antes. O sea, textos que, como los descubiertos en Qumran, por ejemplo, el Evangelio de Judas, ¿no?, hacen mención a Cristo algunos elementos, pero no coinciden con lo fundamental que los propios apóstoles sí transmitieron. En pocas palabras, lo que vamos a ver en Clemente de Roma y todavía en algunos otros padres de la iglesia es que lo escrito, la tradición escrita, piensen, la versión de los 70 y la tradición oral se conjugan, porque no hay un canon claramente establecido, en particular de lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. Lo escrito y lo oral no está peleado. ¿Qué pasó, Paola? Ay, gracias, profesor. A ver, voy o sea, imaginando algo así, para ver si me va quedando más claro. Eh, lo pongo así como en la imaginación. Supongamos que, eh, no sé, a ver, Marcos, por ejemplo, San Marcos. Él era judío también, ¿cierto? Y supongamos que los seguidores, o sea, las personas que seguían a San Marcos, o sea, que ya a lo mejor ya no eran judíos y que empezaban igual también o sea, a leer las escrituras, tenían que leer las escrituras judías. Y supongo que también de ahí se basaban o sea, para poder entender lo que iban descubriendo hablado, o sea, el hablado de lo que eran los evangelios. O sea, bueno,
el evangelio en este caso, por ejemplo, a lo mejor el testimonio de Marcos, ¿no? Me imagino que Claro. iba así y así se iban formando hasta que, o sea, pero tomaban como una base, por así decirlo, las escrituras antes de poder tener los evangelios hasta que 300 años y tantos se fusionaron las dos, o algo así, ¿puedo Sí, entender? algo así. No tanto, ¿eh? Fueron como 150 años, pero sí fue bastante tiempo de todas maneras. Acuérdense lo que una vez yo les dije. Para las primeras comunidades eclesiales, como se les llamaba, ya lo vimos incluso en la Dida G, la matriz es hebrea. Entonces, para entender a Jesús de Nazaret, hay que conocer la historia hebrea, o sea, la historia de salvación que fue Aunque ellos no fueran revelada judíos, a los hebreos, ¿eh? aunque ellos no fueran judíos. Aunque ellos no fueran judíos, pero Jesús sí. Por eso hay que irse a la fuente primaria, a la matriz. La matriz es hebrea. Entonces, en un principio, estas comunidades eclesiales reconocen que Jesús es una especie de culminación de esa tradición hebrea, de esa revelación. Y poco a poco empezarán a descubrir que no solo es culminación, es al mismo tiempo iniciación de algo totalmente nuevo, lo que hoy llamamos cristianismo. Pero por eso tienen primero que acudir como fuente a la matriz hebrea y reconocer en pocas palabras, lo voy así a resumir y creo que esto te ayuda mucho, Paola, y a todos nos beneficia, ¿no? En pocas palabras, empiezan a comprender que Jesús de Nazaret, el Cristo, es la plenitud de la ley y los profetas. Que en él se han cumplido todas las promesas hechas al pueblo de Israel. Que él es el Mesías, que él es el Salvador. Ese es, digamos, el primer punto importante. Ese es ciertamente el primer elemento. Lo que van a hacer los evangelios es empezar, digamos, ¿no? A transmitirse de manera oral y después ya, poco a poco, de manera escrita. Por eso les había comentado que en la antigüedad, durante muchos siglos, el modo efectivo de transmisión era la transmisión oral, la tradición oral. La gente no escribe, son pocos los que escriben. Y no como pensamos hoy modernamente, porque querían a la gente estúpida e ignorante. No, no escriben principalmente por una razón más básica, porque el acceso al papel es extremadamente caro, es muy caro y por ende no se pueden dar el lujo de tener, digamos, papel, papiros, pues, a disposición. Solo se va a reservar el papel para obras ya establecidas que han alcanzado, digamos, un estatus de reconocimiento importante. Obras de poetas, obras de filósofos, de historiadores, etcétera. Lo principal es ciertamente la tradición oral. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando aparece Pedro, ¿no? Y predica, no les da nada escrito, les habla. ¿Qué hace la gente? Se aprende lo que Pedro dijo. Hoy nos cuesta mucho trabajo porque de hecho nuestra memoria está deteriorada, porque ya no la utilizamos debidamente. Sobre todo porque contamos con apoyos externos, un cuaderno, un lápiz, una pluma y hoy en día las nuevas tecnologías. Piensa algo, en tu dispositivo telefónico, ¿cuántos teléfonos o cuántos contactos tienes? ¿Cuántos números te sabes de esos contactos? Hay personas que no se saben ni el suyo. Yo, Le por dices, ejemplo, por ejemplo, ¿no? Le dices, "Ah, dame tu teléfono, espérame, es que no me lo sé". Y tienes 50, 80, 90 contactos. Nuestra memoria está deteriorada. Antiguamente no. La gente se lo aprendía. O sea, tenía una memoria muy en práctica. Por eso, cuando alguien hablaba, piensen en Jesús, en el Sermón de la Montaña. ¿Quién tomó nota? Nadie. No había un escriba ahí transcribiendo, ¿no? Lo que el Señor decía. No obstante, la gente se aprendía el discurso. ¿Qué pasó?
Profesor, ellos escuchaban y grababan en su memoria. Y quien dirigía, por ejemplo, cuando Pedro les hablaba, ¿tenía algún texto en la mano para guiarse? No, tampoco, tampoco. ¿De dónde se alimentaba? ¿De dónde preparaba? ¿De dónde tomaba una base para predicar? De tres fuentes. Primero, la escritura hebrea, la Torá, la conocían bien. Por eso hacen referencia, ¿no? Por eso dijo el profeta, la conocen. Es decir, hoy diríamos, se la saben, se la han memorizado, la han aprendido, la han masticado, la han digerido. Segunda fuente, su propia experiencia de vida, es decir, su convivencia con Jesús. Eso es lo que lo respalda, es el evangelio no escrito, la convivencia con Jesús. Y la tercera fuente, la asistencia ya del Espíritu Santo en la predicación. Pero las tres son importantes, las tres cuentan, o sea, no era una inventiva. Al final, ¿de qué hablan los apóstoles? Por ejemplo, Pedro, de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que conoció al convivir con Jesús, el Mesías, es decir, el Cristo. Entonces, profesor, dónde reposa la versión de los 70? ¿Dónde reposa la Didaje? ¿Dónde reposa la doctrina de los apóstoles? ¿Eso dónde está? Ok, eso se había puesto por escrito. ¿Por qué? Porque la versión de los 70 se convirtió en un libro, entiéndase, un libro ya puesto por escrito para las comunidades judías alejadas de Jerusalén. Es decir, al final, comunidades judías que no hablaban o no entendían el hebreo, probablemente tampoco el arameo. Recuerden que el arameo era el dialecto hablado y el hebreo era el idioma escrito, parecidos pero distintos, e incluso que podían tener alguna otra lengua distinta, como judíos, pero tenían acceso al griego, porque era la lengua culturalmente universal. Ahí es donde sí se tenían. Se contaba ya con una versión puesta por escrito, pero al final era la escritura, o sea, al final era la Torá. La Torá ya se había puesto por escrito. Los libros de los profetas, la ley. Algunos después, no quiero entrar ahorita en muchos detalles, pero algunos, por ejemplo, no aceptaban como parte de la Torá los llamados libros históricos. Primer libro de los reyes, segundo libro de los reyes, libros de las crónicas. Esos no. No, o sea, podían formar parte del mundo hebreo, pero no de la Torá escrita. Solo la ley y los profetas. Por eso vemos cómo Jesús habla estrictamente la ley y los profetas. E incluso cita los salmos. Forman parte, pues, de este canon. Esos sí se tenían, digamos, disponibles, pero no cada quien uno en su casa. Lo más probable es que hubiera un libro en una sinagoga. No tenían el acceso que hoy nosotros tenemos, por ejemplo, a los textos. Lo voy a tratar de poner en este ejemplo. Ahí voy, Paula, ¿eh? Si antiguamente alguien quería consultar la carta de Clemente Romano a los Corintios, tenía que ir a lo mejor a alguna comunidad donde se tuviera el texto, ya fuera el original o lo más probable una copia, lo leía, lo releía, se lo aprendía y se retiraba. Y a veces esto lo hacía en un día. Todavía Tomás de Aquino funcionaba así. Cuando iba a varias bibliotecas, no podía pedir en préstamo un libro. Lo leía, se lo aprendía, después regresaba y tomaba notas. Por eso vamos a ver que algunas de las citas que dan los padres de la iglesia no son precisas, porque están citando de memoria. Algo que de hecho es bastante admirable. ¿Qué pasó, Paola?
Es como, bueno, es un comentario. Que les digo que la otra vez en una red social alguien preguntó sobre si los católicos necesitábamos forzosamente la Biblia para seguir siendo católicos. Lo que yo respondí que no, pero digo que todo el mundo se me echó encima. Y una chica que conozco, ella cuestionaba mucho del que no, que era imposible, que no tuviéramos las escrituras porque así habíamos aprendido. Le dije, no, es que aprendimos, o sea, con la tradición. Y dice, y ella, así que muy, segura de sí misma, diciendo que no, que Jesús lo primero que hizo fue enseñarles a los apóstoles a leer y escribir, porque si no, los apóstoles no hubieran podido escribir nada, ni las cartas, que por ejemplo la de Pedro o así. Y pues a mí me sorprendió, digo, de verdad a veces cómo es que parecen cosas tontas, pero de verdad debemos de saberlas y son como muy básicas, no sé, o sea, pero Exactamente, sí, la verdad es que no estamos perdidos. claro, pero eso también tiene una razón. Y eso lo explicó muy bien un católico, que ya ahorita, hermana Rocío, bienvenida a ver a qué hora, ¿eh? Hola, es que apenas salí de misa. Qué bueno, nada, sabes que siempre eres bienvenida. ¿Ya ven Gracias. cómo esa es la obediencia religiosa? Sabe, no, 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 pero ya llegué, Sí, perdón, discúlpeme, ¿no? No, bienvenida, sí, hombre, sabes que te queremos. perdón. Bien. Sí. Entonces, es decir, esto se debe a algo, y lo explicó muy bien un católico, que ahorita yo les voy a mencionar y no conocen, Marshall McLuhan, y es del siglo XX. Marshall McLuhan fue un gran intelectual que se dedicó a estudiar la influencia y el impacto de los medios de comunicación. Y él escribe muchos libros, y entre uno de ellos escribe uno que se llama Galaxia Gutenberg. Lo que él menciona es lo siguiente: con Gutenberg, siglo XV, y la impresión de libros, la gente se olvidó que la referencia inmediata no es el texto impreso, en particular de la Biblia, sino la tradición oral compartida en una experiencia común. Y la tesis de McLuhan es muy hermosa porque él dice, claro, con la imprenta de Gutenberg se dio una inmensa difusión del conocimiento, porque al poder tener libros impresos, el acceso era más sencillo. Pero en el caso de la fe hubo un problema. Se hizo de la Biblia un libro más entre libros, pensando o suponiendo que lo único que cuenta es el texto impreso, no la experiencia oral compartida, incluso de vida. Si en algún momento pueden estudiar algo de McLuhan, de verdad léanlo, ¿eh? Repito, un católico que como buen católico permanece en el anonimato total. Ah, exacto, análisis. Al menos chequen esto que Edgardo nos manda. Él es muy bueno ahí en el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Échenle al menos un ojito a eso. Bien, entonces, despejados estos elementos, ¿qué vamos a encontrar en Clemente de Roma? Vamos a encontrar, sin lugar a dudas, que de alguna manera Clemente de Roma conoce el Evangelio de Mateo. Esto significa que el Evangelio de Mateo ya había sido escrito, pero transmitido de manera oral. No tiene el texto impreso, pero ya tiene referencias de ese Evangelio. Repito, del Evangelio oral. Y no se ve todavía que haya una dependencia directa, por ejemplo, a los evangelios sinópticos, tal y como los conocemos hoy, porque no lo hay. A lo mejor un pasaje o una parábola dicha en Mateo ya había llegado a varias comunidades, pero no se sabía de quién es. Pero se reconocía que tenía una autoridad apostólica. Lo que sí también es un hecho es que incluso hay algunas resonancias, algunos vestigios importantes del Evangelio de Juan, pero tampoco es citado, porque no lo hay.
A ver, un poco lo que quiero que entiendan es que en un principio lo que tenemos es un evangelio oral, un evangelio vivo, no un texto escrito que uno estudia. Después ya, ¿no? Se le dará una forma impresa y se reconocerá como un texto canónico. ¿Por qué? Porque empezaban a haber versiones que contradecían la tradición oral, es decir, los textos conocidos como textos apócrifos. Clara, bienvenida, qué gusto que estés por aquí después de ese viaje allá a las Europas. Espero que todo te haya ido muy bien, Clara. No, yo soy Clara González. Muy buenas noches. Ay, Clara, perdón. Sí, perdón. Era la otra. Sí, cierto, la otra es Clara Basto. Pensé también que era Clara Bastos. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Bueno, Clara. De todas maneras, bienvenida, Clara. Saludos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Puedo estar acá o cómo es la reunión? Siempre bienvenida. Adelante. Ah, bueno. Sí, adelante. Bien. ¿Qué pasa entonces aquí? ¿No? Ya, una vez teniendo como estas referencias, vamos a entrar a la carta de Clemente de Roma a los Corintios. Y fíjense, ¿no? En esta carta aparece en un primer momento una introducción. Y en esta introducción se menciona de manera explícita que el texto tiene una finalidad particular, resolver un problema. Y aquí empezamos a entender cómo ya en el siglo primero empezaban a presentarse problemas bastante relevantes. Por ejemplo, dice Clemente, a causa de las repentinas y sucesivas desgracias y contratiempos que nos han sobrevenido, queridos hermanos, hemos atendido a los asuntos que os inquietan. Nos referimos a esa revuelta chocante e impropia de los elegidos de Dios, infame y sacrílega, que unos individuos arrogantes y audaces han encendido hasta tal punto de insensatez que vuestro nombre, entiéndase cristiano, respetable, famoso y digno de amor entre todos los hombres, ha sido grandemente ultrajado. O sea, algo pasó. Y no es poca cosa. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la desgracia? Que, como dice, unos individuos arrogantes y audaces se han rebelado contra el obispo. Están tratando, pues, de quebrantar la autoridad del obispo. Están atentando, pues, contra lo que dijimos que era muy importante, la unidad y la paz de la comunidad cristiana en Corinto. Hay ya indicios de rebeldía. Y se le pide a Clemente de Roma que les ayude en esa situación. Estos individuos, al parecer, eran unos presbíteros, diáconos, que se rebelan contra el obispo y empiezan a sembrar la discordia y el enfrentamiento al interior mismo de la comunidad eclesial. Y es tan importante esto porque se supone, como lo afirma San Clemente de Roma, que en principio los elegidos de Dios, entiéndase los cristianos, se destacan por su unidad y por la paz que prevalece entre ellos, por su concordia, no por su discordia, no por sus divisiones, no por sus enfrentamientos, sino por su fraternidad. Y entonces les pregunta, pues ¿quién de los que permanecieron algún tiempo entre vosotros no aprobó vuestra fe virtuosa en todo, en tanto fe firme? ¿Quién no admiró vuestra sensata y equilibrada piedad en Cristo? Fíjense la manera en la que habla Clemente, o sea, les está diciendo, a ver, ustedes son cristianos,
por qué se están comportando de esa manera. Si todo lo lo hacían con rectitud y caminaban en las leyes de Dios. Eso es lo que los caracterizaba. Eso es precisamente aquello que les permitía diferenciarse de las demás personas. Su rectitud de vida, pues, su integridad. Y está dirigiéndose, ¿no?, a la comunidad de Corinto. Y les recuerda, digamos, cómo eran. Les dice, erais todos de sentimientos humildes, porque de nada presumían. Preferían obedecer a imponer, y vuestra alegría era mayor al dar que recibir. ¿Se fijan cómo se vuelve a insistir en las características vivenciales de las primeras comunidades eclesiales? No se habla de sus rituales, no se habla de sus ceremonias, se habla, pues, de su conducta de vida. Y dice Clemente, contentos y confiados en los auxilios que Cristo os ofrecía en vuestro peregrinar, con ansia abrazabais sus palabras en vuestras entrañas y sus sufrimientos los teníais ante vuestros ojos. O sea, eran caritativos, no eran indiferentes. Así os fue dada a todos una paz profunda y radiante, un deseo continuo por las buenas obras y una efusión plena de Espíritu Santo vino sobre todos. O sea, les está pues recordando los principios, cómo se comportaban, qué es ciertamente lo que destacaba. Les dice, llenos de santa voluntad, con buen deseo, con piadosa confianza, levantabais vuestras manos a Dios Todopoderoso, suplicándole que fuese indulgente si en algo habíais pecado sin espontaneidad. Eran puros, íntegros, y no tenían resentimiento hacia los demás. Toda revuelta y todo cisma lo consideraban detestable. Lloraban por los pecados del prójimo y sus necesidades las juzgaban como propias. ¿Se fijan? O sea, el tercer sucesor de Pedro, el obispo de Roma, les está recordando aquellos elementos principales que los definen. La caridad, la oración, la compasión, el servicio. Y sobre todo, ese corazón abierto a las necesidades ajenas. Y les menciona, no os arrepentíais de hacer el bien, porque siempre estaban dispuestos a llevar a cabo cualquier buena obra. Las órdenes y decretos del Señor estaban escritos en los tejidos de vuestro corazón, que es una expresión muy bella. Es tanto como decir que lo dicho por Jesús se había hecho carne en su propia existencia. El Evangelio se había encarnado. O sea, el Evangelio de Cristo había dado fruto por medio de estas primeras comunidades, de acuerdo, ¿no?, a los rasgos que aquí se han destacado. Entonces, lo primero que mente de Roma le preocupa precisamente que estos rasgos esenciales se hayan venido abajo. Porque ahora tienen el grave problema de tener que enfrentarse finalmente a disputas internas. En pocas palabras, desde muy pronto empezaron a haber discordias al interior mismo de estas comunidades. O sea, el diablo empezó a hacer de las suyas. Y esto lo ve muy bien Clemente. Si se fijan, no está abordando, y no lo va a hacer, ningún tipo de problema teológico, no está aclarando un concepto, no está definiendo un dogma, está tratando de enmendar esa corrupción que experimenta la comunidad
a través de sus comportamientos inapropiados. Por eso les continúa diciendo, se les dio toda gloria y abundancia y se cumplió lo escrito. Y cita el Deuteronomio. Comió y bebió, creció y engordó, y el amado, ¿no? Coció. Fíjense, comió y bebió, creció y engordó, y el amado coció. O sea, les fue bien. Esas primeras comunidades fueron muy bendecidas. Y vean lo que dice Clemente. De aquí nacieron envidia y malevolencia, disputa y revuelta, persecución y desorden, guerra y cautividad. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta experiencia de bendición, debido a, ¿no?, la rectitud de vida que asumieron, empezaron a darse entre algunos envidias, reproches y en general, como dice Clemente de Roma, ¿no?, empezó a dejarse crecer la malevolencia. Y entonces, dice Clemente, se alzaron los sin honor contra los honrados. ¿A quiénes les llamará sin honor? A los que no permanecen fieles a lo dispuesto por Cristo. Empezaron pues a surgir los envidiosos y los malevolentes. Dice, aquí empezaron a alzarse los insensatos contra los prudentes. Empezaron a tener discordia entre ellos. Y dice Clemente, por ello se fue lejos la justicia y la paz. Porque cada uno abandonó el temor de Dios, se ofuscó en su fe y ya no camina según las normas de sus mandatos, ni se comporta como conviene a Cristo, sino que cada cual ahora camina según las pasiones de su perverso corazón, porque acogen o han acogido una injusta e impía envidia, por la cual también la muerte entró en el mundo. En pocas palabras, ¿qué les ha dicho hasta aquí Clemente de Roma? Si iban tan bien y habían sido tan bendecidos, ¿por qué ahora están tan mal? Y les da la razón. ¿Cuál fue? ¿La envidia? La envidia. La envidia, como dice Clemente de Roma, echó todo a perder. Alejó la justicia, alejó la paz. Yo les pregunto, ¿cuántas veces quizá no hemos experimentado esta aparición de envidia al interior de la familia, en el trabajo, incluso en comunidades religiosas? Por eso, sí o no, hermana, la verdad, Así es. vean que ya sucedía desde el principio. Sí, La envidia, dice Clemente de Roma, expulsa toda bendición y aleja la paz. Porque la envidia lo que hace es sembrar la discordia. Y si por envidia entró la muerte en el mundo, ya lo sabemos, quiere decir que entonces ahora en esa comunidad de Corinto no prevalece la vida, sino la muerte, o sea, la rivalidad entre unos y otros. Y para aclararlo, Clemente de Roma va a citar el Génesis, haciendo referencia sobre todo a Caín. Les recuerda Clemente de Roma, pues así está escrito, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ven, hermanos, cómo la imitación de la envidia los llevó también a cometer un fratricidio. Por envidia, también, dice Clemente, nuestro padre Jacob huyó de la presencia de su hermano Esaú. La envidia hizo que José fuese perseguido a muerte y se convirtiera en esclavo. La envidia obligó a Moisés a huir de la presencia del rey de Egipto, al oír a uno de su misma raza decir, ¿quién te ha constituido árbitro o juez entre nosotros?
¿Acaso quieres matarme como ayer mataste a los egipcios? Está citando el Génesis. Es decir, con estos ejemplos, a Clemente le interesa dejar algo en claro. Los cristianos no pueden dar cabida a la envidia, porque la envidia es fuente de desgracias. Y la última referencia es clara. Así como en su momento, unos de su misma raza le dicen a Moisés, ¿quién te ha constituido árbitro o juez entre nosotros? Ahora en la comunidad de Corinto, otros cristianos le están diciendo al obispo, ¿y tú quién eres para mandarnos? ¿O por qué te tenemos que obedecer a ti? ¿Se entiende dónde está el problema? El problema no está en lo teórico, no es un problema teológico. El problema está en el alma. El problema está en la debilidad humana, o sea, en la no vigilancia del propio corazón. Y aquí también debemos nosotros aprender a reconocer si tenemos siquiera el más mínimo de vestigio de envidia o no. Porque si lo hay, vamos a ser cómplices de crímenes horribles. En pocas palabras, no nos vamos a poder llamar realmente cristianos. Y continúa. Dice, por la envidia, David no solo padeció la malicia de los extranjeros, sino que también por envidia fue perseguido por Saúl, el rey de Israel, por pura envidia. Es decir, ¿qué desata la envidia? La locura, el trastorno y promueve incluso el homicidio, la injusticia, la persecución. Les da un respiro. Clemente, notan, a ver si lo logré. ¿Notan ese aire de autoridad que tiene Clemente? Es decir, está hablando como papa. No lo es, ¿eh? Porque no se considera que sea el papa o el obispo de obispos. Pero sí se le reconoce una autoridad primaria por ser obispo de Roma, porque en Roma murió Pedro. Y ahí fundó esa comunidad cristiana, por Pedro. Por eso tampoco es casual que le escribieran, ¿no?, a Clemente como obispo de Roma para que pusiera orden en esa situación. O sea, en pocas palabras, ¿qué está pasando en la comunidad eclesial de Corinto? Se están peleando entre ellos. Y todo por culpa de unos cuantos. Que en lugar de mantenerse en el seguimiento de Cristo, han decidido optar por la envidia, por el reclamo, por el enojo. Ahora, dice Clemente, pero si quieren, no nos vayamos tan lejos. Vamos a retomar los ejemplos claros de nuestra propia época. Por envidia y malevolencia, las columnas más importantes y justas, es decir, los apóstoles de Jesús, fueron perseguidos y combatieron hasta la muerte. O sea, padecieron el martirio. Y ya está hablando de los primeros mártires. Dice, por pura envidia, se dio muerte y persecución a los buenos apóstoles. Y menciona el ejemplo más importante. Dice, Pedro, que por pura envidia sufrió no una ni dos, sino muchas fatigas, y tras haber dado testimonio de esa manera, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Es decir, a Pedro lo mataron por envidia, por enojo, por malevolencia. Y a causa de la envidia y la rivalidad, Pablo también mostró el galardón de la paciencia, al arrastrar 7 veces cadenas, al ser arrestado, al ser apedreado, y se convirtió en heraldo en Oriente y Occidente, alcanzando la gloria de su fe. Es decir, a Pedro y a Pablo, que recuerden, él los conoció a los dos. A los dos los persiguieron, los maltrataron y al final los mataron por envidia, por malevolencia, es decir, por mala voluntad.
Y añade, dime. ¿Y quiénes los mataron? ¿Fueron los romanos o fueron judíos? Acuérdense que la comunidad judía no tenía la posibilidad de dar muerte, pero siguiendo el ejemplo de Jesús, fueron matados, motivados por los judíos, pero por manos romanas. Era finalmente por ello. ¿Eh? Y dice, a estos hombres que vivieron santamente se unió una gran muchedumbre de elegidos, que después de haber padecido por envidia muchos ultrajes y tormentos, fueron para nosotros un hermoso ejemplo. O sea, los mártires. Por envidia también, dice Clemente, mujeres, después de haber sido perseguidas y de padecer terribles e impíos ultrajes, ya se imaginarán, violaciones, etcétera, fueron a parar a la firme carrera de la fe y también alcanzaron, pues, la gloria del martirio. Y por eso dice Clemente, no se olviden que la envidia y la discordia destruyeron grandes ciudades y arrancaron de raíz grandes pueblos. ¿Cuántas veces, por pura envidia, sí se puede acabar un reino completo o se puede destruir una familia? Entonces, aunque nosotros quizá no lo veamos, ¿no?, de manera clara, hay elementos que en tanto comunidad eclesial no le podemos dar cabida. Por ejemplo, la discordia. La discordia lo que busca es no alcanzar jamás una reconciliación. La discordia lo que promueve es una rivalidad permanente, una división, una separación. Y la envidia, efectivamente, enloquece al que la padece. Lo trastorna a tal grado de que incluso por envidia alguien se puede convertir en asesino. Entonces, aquí o hasta aquí, ¿qué es lo que vemos? Clemente de Roma menciona dos cosas. La primera, ustedes no eran así. ¿Qué no se acuerdan cómo empezaron? ¿Qué no recuerdan todas las bendiciones que recibieron y cómo los demás los reconocían y admiraban? Y ahora se encuentran en un estado lamentable. ¿Por qué? Por envidia, por rivalidad, por discordia. Por eso, el Señor les concedió la vida, la paz, la unidad. Y ustedes, al aceptar la envidia, la echaron lejos. Y ahora dejan que, en efecto, la muerte se introduzca y destruya todo. Podemos ver que se trata, pues, de conflictos interiores. ¿Qué queda entonces? El arrepentimiento, la conversión. Y por eso les va a decir Clemente de Roma. Por lo tanto, abandonemos ya las preocupaciones vanas y necias y volvamos de nuevo a la venerable regla de nuestra tradición. Fíjense cómo habla en esos términos, la venerable regla de nuestra tradición, es decir, el ejemplo de vida que el Señor ha hecho posible y que los apóstoles nos han transmitido y nos han enseñado. No es una doctrina lo que se ha recibido, es un ejemplo de vida. Es, pues, si lo quieren ver así, un testimonio. Y les dice Clemente, ¿o acaso ya se les olvidó qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo aceptable en presencia de nuestro Creador? Aquí ya da un criterio Clemente de Roma. Debemos preguntarnos si esto que estamos haciendo es o no agradable a Dios. Y dice, fijemos los ojos en la sangre de Cristo y conozcamos qué preciosa es a Dios su Padre, pues al ser derramada por nuestra salvación, llevó a todo el mundo la gracia de la conversión.
O sea, no rechacemos lo que Cristo mismo nos ha concedido. No dejemos de lado la unidad y la paz que Él nos ha traído. No son conflictos doctrinales, son conflictos interiores, o sea, problemas del corazón. Quiere decir que empezamos a ver que efectivamente ya desde los primeros momentos hay personas que por descuido, por negligencia, tal vez, ¿no? Por malicia, se han dejado llevar por un camino diferente. Por eso dice Clemente, si el Señor nos ha concedido la gracia de la conversión, ¿por qué no volvemos de nuevo a ello? Y esto también a mí me parece algo muy hermoso, porque entonces Clemente de Roma nos está diciendo que en el seguimiento de Cristo sí podemos cometer errores y podemos equivocarnos incluso gravemente. Por ejemplo, volviéndonos envidiosos, por ejemplo, pero que siempre tenemos la posibilidad de arrepentirnos y volver a empezar. ¿Cómo? Fijando los ojos en la sangre de Cristo, o sea, reconociendo todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación, que no es ciertamente poca cosa. Y entonces vuelve a retomar otro ejemplo y les dice, ¿acaso Jonás no anunció a los ninivitas la destrucción? ¿Y qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron de sus pecados y elevando súplicas a Dios, se hicieron propicios y alcanzaron la salvación, a pesar de que eran extraños a Dios. O sea, aquí ya Clemente da una advertencia. Si no nos arrepentimos de esos elementos extraños a Cristo, como la envidia, y realmente no nos enmendamos, vamos a causar problemas muy serios. Y si los que eran extraños a Dios, como los ninivitas, se arrepintieron, ¿cuánto más no lo tendría que hacer el propio cristiano? ¿Se entiende? Por eso les repite lo que yo les había dicho. En términos más recientes, lo que está diciendo Clemente es, como buen pastor, no está mal equivocarse. Lo que está mal es no corregirse. Ese es el problema. La no corrección, la no conversión. No se trata de señalar fallas, se trata de recuperar de nuevo la paz y la unidad. ¿Se entiende? Por eso dice, los ministros de la gracia de Dios, los profetas, hablaron por el Espíritu Santo de la conversión y el mismo Señor de todas las cosas habló de la conversión con juramento. Pues vivo yo, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino su conversión. Les está diciendo lo que Dios quiere. No quiere castigarlos, quiere que se arrepientan, que se conviertan, porque si no se enmiendan, si no están dispuestos a recuperar la gracia que Dios, que Cristo les ha concedido, los males que de ahí se van a venir son enormes y no por castigo, por propia consecuencia. Y les vuelve a repetir. En otro lugar dice así el profeta, lavaos y purificaos, apartad de mi vista las maldades de vuestras almas, desistid de vuestras maldades, aprended a obrar el bien, buscad la justicia, proteged al que padece, haced justicia al huérfano y abogad por la viuda. Venid y discutamos, dice el Señor. Si vuestros pecados son como púrpura, los hará blancos como la nieve, los haré blancos como la nieve. Y si son rojos como la escarlata, los haré blancos como la lana. Entonces dice Clemente, ¿qué no hemos escuchado? Que el Señor ya desde antiguo nos invita a la conversión, a la enmienda, al arrepentimiento.
Entonces, ¿a qué estamos dispuestos? ¿A obedecer a Dios que nos indica lo que hay que hacer? ¿O nos vamos a empeñar en seguir en nuestra propia equivocación? ¿Qué es lo que vamos a querer? ¿Lo suyo o lo nuestro? Por eso les dice abiertamente Clemente de Roma: por tanto, obedezcamos su magnífico y glorioso designio y caigamos de rodillas, suplicando su misericordia y clemencia, y volvamos de nuevo a las gracias concedidas. Dejemos de lado las preocupaciones inútiles, la contienda y la envidia que conduce a la muerte. Hay entonces aquí tres elementos que se han hecho presentes en la comunidad de Corinto y que son graves. Primero, las preocupaciones inútiles. Por ejemplo, imagínense que comunidad, ¿no? Que viviéramos juntos, que no estaría nada mal, ¿no? Yo creo que sería un gran circo de fantasías, ¿no? Y a veces también nos daríamos unos pero buenos agarrones, ¿no? Y después tan amigos como siempre. Pero imagínense que ahora en efecto, Hilda y yo nos empezamos a preocupar por el hábito que está usando la hermana Lucía. O nos empezamos a preocupar por la mucha cantidad de agua que está tomando Olivia. O por las largas siestas que toma Omar, que seguramente no. ¿Se entiende lo que quiero decir? Preocupaciones, como dice Clemente de Roma, inútiles, que nos desvían de lo importante. Segundo elemento, la contienda, o sea, la rivalidad entre unos y otros. Como si ahora dijera en la noche Elizabeth, yo hago la cena, y de repente Clara González dijera, ah, no, me toca a mí, tú ya la hiciste ayer, ahora voy yo. Y de repente Paola dijera, no, 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 me disculpan las dos, pero ninguna sabe cocinar, yo sí. Entonces empezamos a contender unos a otros, donde se empiezan a dar las fricciones internas. Y tercera, la envidia. Por ejemplo, oigan, ¿por qué Marco pasa tanto tiempo leyendo y no se pone también a limpiar el baño como nosotros? Ujú. ¿Por qué lee demasiado y nosotros tenemos que ir por el pan y la leche y no sé qué? ¿Y por qué no? ¿Se dan cuenta en dónde está el problema? ¿En dónde anidaba? Por eso, en esta semana, pidámosle al Señor que nos conceda eliminar en nuestra propia vida las preocupaciones inútiles, el espíritu de contienda y sobre todo la envidia. Porque de verdad, estos tres elementos, las preocupaciones inútiles, el espíritu de contienda, de rivalidad y sobre todo la envidia, conducen a la muerte, siembran discordia. Y es la envidia una de las cosas más fuertes que nos alejan de la paz y la unidad. No, tampoco. ¿Vale? Entonces, en esta semana, pidámosle al Señor que nos libere de esos tres elementos. Repito, las preocupaciones inútiles, ese espíritu de contienda y sobre todo, que nos libre de la envidia. Aun cuando se trate de una envidia secreta, oculta, aparentemente inexistente, pero real. Porque lo que nosotros queremos es solamente lo suyo, nada ajeno al Señor, nada. Y el Señor no tiene envidia, no tiene espíritu de contienda y tampoco tiene preocupaciones inútiles. ¿De acuerdo? Bueno,
hasta aquí terminamos con este primer avance de la carta de Clemente de Roma a los Corintios. Como siempre, un gusto que estemos juntos. Bienvenida, Clara, te esperamos ya todos los viernes. Me alegra mucho estar con ustedes y la verdad es que me siento muy a gusto exponiendo porque siento que de alguna manera ustedes sí comparten mi pasión por ello, cosa que es raro. Me siento en confianza y en familia. Se los agradezco mucho. Omar, Elizabeth, Rocío, hermana Rocío, Hilda, Edgardo, Olivia, Clara González, Paola, Mariano, que también nos ve ahí desde España, Clara Basto, que esperemos también regrese pronto. Mucha bendición y de verdad pidámosle eso al Señor, que nos quite esos tres elementos, porque repito, solo queremos lo suyo, nada ajeno a Él, nada, nada. Y si la tenemos, no nos juzguemos ni nos reprochemos. Elizabeth, simplemente decir, ok, perdóname, ya no lo quiero. Tan fácil como es. ¿De acuerdo? Pues un gran abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones y ahorita les hago llegar la grabación. Muchas Muchas gracias gracias, profesor. por su tiempo. No, a ustedes Gracias. por su acompañamiento y de verdad que me encanta que estemos juntos, siempre juntos. Eso, tápate bien, Edgardo, ¿eh? No, pero ya vieron su sudadera, no, hombre, está como, ¿no? ¿Por qué él sí tiene sudadera y Omar no? A ver, vamos a ver. Dejen las preocupaciones inútiles. Vale, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Bueno, Que profesor, que descansen. descansen Bye. todos. Bonito fin de Bye. semana. Igualmente, bye. Gracias.